Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, como siempre, qué bueno que nos acompañan en esta nueva temporada 2024 de Los Secretos del Péndulo, este primer y único programa semanal vía streaming dedicado 100% a la difusión de la temática de la radiestesia. Gracias por estar como siempre con nosotros. Yo soy Diego Marten y acompaño a Gustavo Quiñones en este su programa desde Los Ángeles, California, y para todo el mundo hispano, para seguir conociendo y descubriendo más acerca de este fascinante mundo de la radiestesia. Quédate porque hoy vamos a aprender mucho más en este primer programa de la nueva temporada. Son todos realmente muy pero muy bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. A partir de ahora pueden dejar también comentarios aquí en la caja, en el box, o también si nos ven en diferido pueden dejarnos su consulta que luego vamos a estar respondiendo. Bien, no perdemos más tiempo, vamos a los Estados Unidos. Ya lo extrañábamos mucho para tenerlo aquí en el programa. Y yo sé que él también extrañaba este programa. Los invito a conectar con el anfitrión, con el terapeuta y radiestesista Gustavo Quiñones. Hola Gustavo, como siempre un placer verte y buen año para ti. ¿Cómo estás? Muy bien, Diego, pues aquí contento de que estamos ya retomando el programa y pues a darle en este 2024 a poder seguir compartiendo y gracias por estar aquí, gracias también a toda la gente que nos va a estar viendo y siguiendo, así que pues sin más, pues démosle. Vamos con esta edición de lujo de colección, como siempre digo. Y hoy tenemos esta consigna. Requiero de dones psíquicos para usar el péndulo, porque mucha gente considera, y realmente, y tal vez por alguna información que ha habido durante mucho tiempo sostenida, de que para poder tener la habilidad de manejar el péndulo requería algún conocimiento paranormal, un don extrasensorial, algo que viene de nacimiento y que era la única forma de tener la certeza de poder tener respuestas al momento de manipular el péndulo. ¿Esto es verdad o es mentira? Recordemos que cuando las personas empezaron a utilizar toda esta parte de la radiestesia, lo estaban haciendo porque estaban buscando agua. Esa fue Ujú. los inicios de cómo empezaron a, de alguna forma, utilizar estas herramientas para encontrar agua. ¿Y qué quiere decir esto? Que en el fondo todos tenemos, de alguna forma, esa oportunidad de tener dones psíquicos. Lo que sucede es que no los utilizamos, porque todos tenemos, de alguna forma, esa intuición ahí, pero está dormida muchas veces. Entonces, ¿qué sucede? Imagínate que cuando entramos a una habitación y ha habido una pelea o estamos en un Ujú. ambiente donde sentimos algún tipo de peligro, hay un sexto sentido que nos dice cuidado. Entonces, ¿qué sucede? Es porque está esa parte psíquica nuestra que de alguna forma, ya sea estás percibiendo o tenés todo ese equipo invisible de ayudas, guías, ángeles, como le quieran llamar, que te están de alguna forma alertando. Pero eso no lo podrías hacer si no tuvieras esa parte psíquica, por decir Ujú. de alguna forma. Entonces, cuando estamos utilizando el péndulo, sí vas a tener esa parte psíquica, porque todos, como decimos, tenemos esa oportunidad. Lo que va a suceder es que no necesitamos para usar el péndulo tener que una clarividencia, que ser clariaudientes o clarisintientes, no necesitamos nada de eso. Es más, es por eso que estamos utilizando el péndulo, porque no hemos podido detectar si tenemos esos otros dones activos o si están dormidos. Pero el instrumento del péndulo es el que nos va a ir de alguna forma facilitando respuestas de sí y no una vez empezamos a hacer preguntas. Entonces, Ujú. ahí es donde pues se clarifica un poco de que todos en algún punto somos psíquicos. Lo que sucede es de que muchas veces lo tenemos que ir desarrollando también. Claro. O sea de que si vemos en cualquier lugar que alguien que induce a un curso de radiestesia o quiere enseñar radiestesia se vale de esta excusa, como estás contando ahora, que hay que tener una habilidad psíquica o un poder paranormal, me refiero, eso no es real. O hay que desconfiar entonces de ese lugar, ¿no? Porque no te está diciendo la verdad. Todos tenemos estos dones, obviamente como tú dices, Gustavo, simplemente hay que elegir el poder desarrollarlos.
Exacto. Y mira, lo que sucede es de que como el péndulo es una eh, herramienta que es bastante dinámica, entonces va a depender qué es lo que querés lograr o qué es lo que querés hacer con el péndulo. Digamos, a finales de año, cuando va a iniciar cada año, por lo regular mirás muchos psíquicos, videntes, mediums y todo mundo empiezan a decir sus predicciones de un nuevo año, Ujú. ¿sí? Correcto. Pero no quiere decir de que todo mundo, porque tiene un don, cuando hace sus predicciones, que todo lo que dice pasó al pie de la letra, Ujú. ¿sí? Es Ahora, ¿cuál es verdad. el error? Ujú. Muchas personas el error que tienen es que piensan que el péndulo, el instrumento que van a utilizar como herramienta, piensan que está conectado a una red tipo un buscador y que tú vas a preguntar cualquier cosa y entonces Ujú. te va a decir el sí y no de forma infalible. Pero el péndulo como tal no sabe las respuestas, sino que eres tú quien está de alguna forma conectándose a esa red invisible y vas a empezar a recibir respuestas. Lo que sucede es de que si no has empezado a hacer ningún tipo de preguntas y quieres empezar a hacer preguntas que son realmente importantes para tu vida, pero no tienes ninguna experiencia con el péndulo, Ujú. entonces es como que si fueras con un doctor que es un doctor general y que quieras que haga una eh, operación o un tratamiento que es muy especializado y que no va a tener las credenciales o no va a tener la experiencia necesaria. Por eso es de que Correcto. muchas veces tiene que llevar el entrenamiento para especializarse Ujú. en cierta área. Ujú. Entonces, muchas veces las personas piensan de que, solo porque tengo un péndulo y está bonito y porque me dicen muchos videos en YouTube que puedo preguntar acerca de cualquier cosa y me va a decir sí o no. Sí, le puedes preguntar cualquier cosa. Ahora, el que te dé el sí y el no de forma correcta, esos ya son otros 100 pesos. Entonces, tenemos que tener mucho Claro. cuidado de Ujú. ir de alguna forma practicando y primero practicando en nuestra vida y decir, bueno, yo ya he preguntado estas cosas, sí tengo un cierto porcentaje de respuestas correctas y entonces ya puedo empezar a decir, yo ya tengo la capacidad de poder hacer ese tipo de preguntas Ujú. y obtengo ese cierto tipo de respuesta en un margen de error eh, que tú puedes decir es favorable. Y Ujú. volvamos al punto ese que decíamos de todas las personas que hacen sus predicciones al inicio del año o al final del año, principiando el otro. ¿Qué sucede? Hay muchos que salen diciendo cosas muy, muy generales, pero hay otros que quieren ser como muy, muy, muy puntuales. Y cuando hay algo que no se cumple, todo el mundo se les deja ir encima Ujú. y empiezan a pasarles la factura. Claro. Incluso hay personas que completamente como que arruinaron su carrera, entre comillas, porque ya no van a ser unas personas de fiar, entre comillas. Claro. Pero aquí es donde, por eso tenemos que ir desarrollando lo que queremos ir haciendo con el péndulo. Y aquí es donde tienes que tener un sistema donde tú puedes decir, bueno, puedo hacer preguntas adivinatorias o quiero hacer sanaciones o quiero buscar agua o quiero buscar metales o qué es lo que quieres hacer. Porque te vas a especializar en una área, no es que vas a tener la capacidad de hacer todas a la misma vez de la noche a la mañana. Ujú. Entonces ahí es donde Estoy de cada quien acuerdo. tiene que ir desarrollando en el área que quiere ir trabajando y conforme ya ha ido teniendo una cierta cantidad de respuestas correctas, es como que ya puedes poner cheque, palomita de que ya esa parte ya la domino. Ujú. Bueno, con respecto
a quienes predicen el futuro en medios de comunicación sobre eventos mundiales, tal vez es porque están buscando tener la primicia, ¿no? Acerca de acertar, en este caso, sobre ese gran evento. Se la juegan, ¿no, Gustavo? Puedes ver si de esta forma pueden perpetuar esa credibilidad, pero la mayoría, esa credibilidad se termina al año siguiente cuando tienes memoria y dices, hey, pero esto no sucedió finalmente, ¿no? Así que eso es un riesgo. Y otra cosa que también creo, cuando la gente considera de que tiene que haber un don psíquico unido al péndulo para un buen resultado, es cuando también algunos dicen que el péndulo se mueve porque hay una entidad que esta persona tiene el poder de convocar o de invitar y que le da las respuestas del sí o del no. Cosa que está muy lejos también de la realidad, ¿no? Lo que sucede es de que si lo quieres ver así, ok, cuando demos el caso de alguien que tiene el don de la mediumnidad, ahí tenés el punto que vas a tener mediums que dicen que van a poder comunicarte con seres fallecidos. Ahora van a haber otros que van a cambiar la etiqueta y te van a decir, yo soy canalizador y voy a canalizar ángeles, o voy a canalizar un extraterrestre, o voy a canalizar otro ser, un maestro ascendido. En ese momento, o sea, lo que estamos cambiando es la etiqueta, pero el trabajo que está haciendo es de comunicarse con ese mundo invisible para nosotros, y lo está haciendo de una forma donde puede estar o viendo a la persona o puede recibir mensajes telepáticos. Hay otros que lo van a recibir de forma escrita y hay quienes podrían también utilizar un péndulo y una tabla con un montón de letras y poder ir recibiendo de esa forma un mensaje. En Ujú. ese punto, todos vendrían a ser ese enlace de comunicación con ese mundo invisible. ¿Vamos bien hasta ahí? Hasta ahí bien. Ok. Ahora, ¿qué sucede? El problema empieza cuando empezamos a hacer cierto tipo de preguntas, cuando las respuestas que vamos a obtener muchas veces es donde empezamos a recibir información o distorsionada o información completamente errónea. Y ahí es donde nos damos cuenta que nos conectamos con algo que era muy alejado a lo que pensábamos que nos estábamos conectando en un inicio. Y aquí es donde mucha gente entonces empieza a echarle la culpa al objeto, al péndulo, o le empieza a echar la culpa al medium o al canalizador, porque dicen, ah, no, estaba conectándose con el bajo astral o estaba conectándose con quién sabe qué cosas. Pero todo eso es porque no existe un protocolo y muchas veces las personas empiezan a utilizar un péndulo o cualquier otro tipo de eh, herramientas que puedan tener para comunicarse en frío. Y Ujú. cuando te digo en frío es que vienen y agarran un péndulo y empiezan a preguntar solo por preguntar, Claro. pero no están tranquilos, no han hecho un estudio previo de cuál es el objetivo de esa sesión, qué es lo que quiero obtener con esas respuestas, quién se va a beneficiar con esas respuestas. Porque ahí es donde empezamos a poner las bases de cuál es el propósito. Ujú. Porque vas a tener muchas personas que van con un medium, por decirte algo, y visitan al medium porque quieren hablar con un ser fallecido para que les diga dónde se quedó la plata o por Claro. qué no le dejó la herencia como ellos hubieran querido, sino que por qué se la dejó Ujú. a otra persona de la familia. Y Ujú. cuando muchas veces no obtienen respuesta o simplemente el ser querido no se presenta, entonces ahí le pueden echar la culpa también a el medium Claro. o al que querían, ¿sí? Y muchos mediums te van a decir, mira, es que el objetivo de esto no es que tú vengas a llamar a fulanito y lo llames de la oreja y que le vamos a preguntar, bueno, dame el número de la Claro. cuenta donde dejaste la plata. Claro. Ujú. No, no, no funciona así. O sea, ya son Ujú. otras
otras las razones por las cuales vas a tener que ir a hacer una sesión. Si en algún Correcto. momento no te lograste Ujú, despedir de este ser querido, si quedó algo pendiente que le querías decir, entonces ahí es donde entra esa herramienta y que ese medium o ese canalizador te puede ayudar. ujú, Pero cuando estás utilizando la técnica de la forma correcta, con el péndulo va a ser exactamente lo mismo. ujú. Antes de ir al próximo bloque, Gustavo querido, recuerden que pueden conocer más de la labor de Gustavo, contactarlo entrando a terapiasconpendulo.com, como lo ves aquí en el sitio publicado en pantalla y también en la descripción de este video. En tu experiencia como terapeuta de tantísimos años y como radiestesista, ¿te parece que la tecnología, que es maravillosa por supuesto si ya sabemos cómo usar, también ha traído contratiempos sobre el tema del péndulo? Digo, porque hay mucha gente que de la noche a la mañana en TikTok te propone justamente formas de usar el péndulo que no son las correctas, ¿no? Y confunden a la gente. Y la gente, como tiene acceso libre a comprar un péndulo en cualquier tienda holística y empieza a probar en casa y demás, comete el riesgo a veces de entrar en un terreno, un mundo que no sabes, ¿correcto? O de obtener respuestas que a lo mejor no van a ser satisfactorias, más si debes tomar una decisión en base a eso. Correcto. Y ahí es donde viene también tener esa responsabilidad de decir, bueno, Ujú. si yo voy a aprender, imagínate que vas a un curso de primeros auxilios y una de las cosas que te van a enseñar ahí en el curso de primeros auxilios va a ser cómo poder poner una inyección. Créeme de que si le decís a alguien de tus amigos o familiares que te permitan practicar con ellos, ponerle una inyección, créeme que la gran mayoría de personas se va a negar Ujú. porque no va a permitir que, que experimentes con su cuerpo. Entonces, en el caso del péndulo, vendría a ser también algo similar, porque le vas a estar dando respuestas que pueden tener un cierto impacto en su vida. Si alguien Ujú. te llega a preguntar, pregúntale a tu péndulo si me conviene salirme de este trabajo e irme a este otro. Y apenas lo estás empezando a usar. Tal vez esta persona tiene un trabajo estable porque tu péndulo al otro trabajo y de repente las cosas no salen como querían en el otro trabajo. Y entonces imagínate la bronca que te vas a meter con ese Claro, familiar, con ese amigo, por ponerte a dar ahí sí que consejos de vida. tal cual. Por eso todo lo que vean en redes, en TikTok, en Twitter, y dicen, ah, ok, es fácil, lo hago, piénsenlo muy pero muy bien antes. En el próximo bloque, Gustavo, cuando nos encontremos, sí te voy a preguntar acerca de, ya de que no requerimos una habilidad psíquica de nacimiento, de un gran poder, ser un clarividente o lo que fuese, sí cómo dar los primeros pasos para comenzar a trabajar con el péndulo, de menor a mayor, sin la desesperación de tener grandes respuestas acertadas, simplemente comenzar a familiarizarnos adecuadamente con él para poder adquirir luego esta habilidad. Si te parece, eso lo vemos cuando regresemos en el próximo segmento. Dale. Me parece. Hacemos una pausa y volvemos, ¿sí? No se vayan. Regresamos, gracias por esperarnos. Bueno, recuerden que en terapiasconpendulo.com tienen más info para poder hablar con Gustavo cuando lo requieran o en todas sus redes sociales también. Gustavo, ¿cómo puedo adquirir la habilidad de forma progresiva, de menor a mayor y sin morir en el intento cuando de verdad quiero conectar con el mundo de la radiestesia? Tal vez no ser un profesional, pero sí saber que lo estoy haciendo bien. ¿Por dónde puedo empezar? Lo que les hemos dicho a los alumnos cuando llega alguien que no sabe usar el péndulo para nada es, primero empieza a practicar contigo. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a practicar conmigo, yo voy a poder tener respuestas
certeras de decir, el péndulo me dijo tal cosa y pasó esto, o estoy sintiéndome de cierta forma, o alineé mis chakras, balanceé mis chakras y sentí esto, sí hubo una mejoría. Entonces, cuando yo ya de primera mano he experimentado eso, entonces ya puedo empezar poco a poco, empezar a trabajar con otras personas. Ojo, pero cuando voy a empezar a trabajar con otras personas, también lo voy a hacer de forma ordenada, a manera de poder ir llevando una bitácora, si lo quieres llamar de alguna forma, donde yo puedo decir, bueno, ya a esta persona le pude medir su energía, eh, pude ver efectivamente estaba baja la energía, la persona se sentía cansada o la persona está enferma y tenía baja la energía. Y entonces, de alguna forma, ya vas a poder ir comprobando esas cosas. Esta persona que se sentía enferma y tenía energía baja, cuando ya se siente mejor, vas a poder ver con la lectura nueva de cómo está su nivel de energía, tuvo que haber subido la energía. Entonces, Ujú. ahí empezás a tener esas respuestas o comprobaciones donde vas a poder empezar a decir, ah, bueno, esto sí ya está funcionando, ya lo puedo hacer sin ningún problema. Y que se alejen primero de esa parte adivinatoria. Porque si empiezan con esa parte adivinatoria de primero, ahí es donde van a venir muchas veces esos tragos amargos, Claro. porque van a obtener un montón de respuestas que no van a ser correctas. Y entonces es como, imagínate, volvamos al ejemplo ese de, ¿qué sucede si alguien te está preguntando algo sobre su relación o algo Ujú. sobre cómo llevarse con sus hijos? Y vas a empezar a tomar decisiones que pueden alterar la vida de alguien solo porque alguien con un péndulo te dijo sí o no. Claro. Entonces a veces está un poco difícil esa parte. Ujú. Y lo que vale la pena también, yo uso mucho este ejemplo. Si dividimos en tres el conocimiento de todo lo que existe en el universo, tenemos la primera porción que es lo que sabemos y luego tenemos la otra parte que es lo que no sabemos. Muchas veces cuando empezamos a hacer preguntas de sí y no con el péndulo, nos limitamos a esas dos partes, porque entonces yo empiezo a preguntar, ¿me conviene este trabajo o no? Porque no sé si me conviene. Entonces empiezo a hacer ese tipo de preguntas. Pero hay otra parte que estamos descuidando, que es lo que no sabemos que no sabemos. Entonces Ujú. esas preguntas ni se nos ocurren porque no Claro. están completamente en un punto ciego Ujú. donde no tenemos acceso a esa información. Entonces Ujú. aquí es donde si empezás a tener un sistema para trabajar con el péndulo, entonces ahí es donde podés tener acceso a esa información que está oculta, que es lo que no sabemos que no sabemos, y ahí es donde ese don psíquico te vas Ujú. a empezar a dar cuenta de que realmente está ahí, porque por medio de ese sistema y por medio de tablas, puedes empezar a obtener respuestas que en tu cabeza jamás hubieran pasado como unas posibles respuestas a un origen de un problema o a una solución de un problema. Entonces ahí es donde realmente empezás a ver de que sí estás conectado a esa red invisible y que de alguna forma al estar conectado a esa red invisible y tener un sistema y una forma de trabajar correcta, empezás a obtener la luz de por dónde es que viene la posible solución a un problema. Ujú. Bien, estos son los Pero va a pasos ser, a tomar en cuenta, pero va a ser pero con es la disciplina. práctica. Claro, disciplina. Exactamente. Eso es lo que hay que tomar en cuenta. Y ese es el don psíquico que vas a empezar a habilitar solamente con la práctica, como hemos contado en tantas veces aquí con Gustavo. Por supuesto que si tienes dudas o no sabes cómo avanzar o quieres aprender con Gustavo, terapiasconpéndulo.com, sitio oficial, de ahí vas a todas las redes sociales
por supuesto, Gustavo, siempre estás asistiendo a las personas que de verdad quieren aprender esta herramienta, ¿no? Y convertirse en un profesional o en un terapeuta, ¿por qué no? Coméntame. E- Exactamente. Y fíjate que muchas personas empiezan a aprender porque lo quieren aplicar en ellos y en su familia cercana. Pero luego se empiezan a dar cuenta de que conforme empiezan a trabajar con su familia cercana, luego se van a agregar amigos. Y luego entonces el amigo le va a contar a sus amigos y cuando sienten empiezan a llegar esos desconocidos también que quieren que los ayudes. Y entonces ahí se empiezan ellos a dar cuenta de que quizás esta es una oportunidad también de empezar a dedicarse a algo distinto. También tenemos personas que están ya en esa etapa donde ya llevan muchos años trabajando en una determinada área y dicen, ya me voy a tener que jubilar y ahora esto como que es la segunda etapa de mi vida donde me puedo dedicar a algo más Ujú. y ¿por qué no? Puedo empezar a dedicarme a esto y ganar también dinero. Ujú. Por Entonces supuesto. está esas dos partes donde dices tú, sí, lo puedo usar primero como herramienta para mí, para mi familia, para mis amigos, y luego, ¿por qué no? Puedes empezar a ayudar a tu comunidad también. Ujú. Bueno, para todo esto, yo los invito a que puedan visitar el sitio terapiasconpéndulo.com. Está publicado aquí en la descripción del live. Haz clic en el enlace y automáticamente ya puedes conectar con Gustavo y conocer mucho más de la labor y obviamente saber que estás en un lugar profesional de muchos años de trayectoria y saber que todo lo que Gustavo te va a enseñar y explicar es porque así es desde su propia experiencia. Como siempre, Gustavo, me ha encantado verte en este primer programa de la nueva temporada 2024. Cada semana tendremos tópicos espectaculares porque el mundo de la resistencia es amplísimo, así que gracias a todos ustedes que nos han visto, que nos han elegido ver en vivo, en diferido, denle like a este video, comentarios aquí que vamos a estar respondiendo sus preguntas. Y a ti, Gustavo, gracias como siempre por compartir todo tu saber en cada edición. No, muchísimas gracias, Diego, por estar nuevamente aquí acompañándome en esta aventura y pues ahí sí que estamos empezando la segunda temporada y pues vamos a seguir compartiendo con cada uno de ustedes y síganos, compártanlo con más personas que estén interesadas en de alguna forma entrar en este mundo de todo lo de las energías y todo lo holístico. Así que gracias, Diego. Ujú. Nos vemos la próxima semana, Gustavo querido, ¿eh? Que la pases muy bien. Gracias, así será. Chau, chau. Así pasaba en directo desde Los Ángeles, en California, Gustavo Quiñones, aquí en la conexión del stream de Los Secretos del Péndulo. ¿Te gustó? Por supuesto, comenta y comparte. Yo soy Diego Marten, te veo en la próxima edición, próximo programa de Los Secretos del Péndulo. Tengas una excelente semana. Chao.